Bueno chicos, ahora vamos a hacer el problema número 2 del práctico 1. En este caso el enunciado nos dice que tenemos un recipiente rígido de 0,6 metros cúbicos donde se calientan 302,4 gramos de agua a una temperatura inicial de 70 grados Celsius. Como consecuencia del calentamiento, la presión se eleva hasta llegar a un bar. Y nos pide que determinemos, en el caso A, la presión inicial en bar y el título, si corresponde. En el caso B, la temperatura final en grados Celsius y también el título en caso de que corresponda. Y por último, representar la transformación en un diagrama TB. Bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar a resolver el problema es hacer un croquis. Esto quiere decir que vamos a representar de manera sencilla el proceso. Acá abajo lo tenemos, lo pueden ver a continuación, ven que tenemos un recipiente rígido con una temperatura de 70 grados Celsius, una masa de 302,4 gramos y un volumen de 0,6 metros cúbicos y a través de un agregado de calor pasa a tener una presión final de un bar y también podemos ver que el volumen se va a mantener constante porque hablamos de un recipiente rígido. Al costado pueden ver que hay una representación un poquito más gráfica del proceso, pero el croquis, ahí lo que siempre nos vamos a referir es algo como la primera imagen. También lo que tenemos que hacer es definir sistema, límite y transformación. En este caso el sistema es cerrado porque no permite la entrada ni salida de materia. Es real porque lo vamos a analizar con las tablas de la sustancia pura que tiene valores reales. Es monocomponente porque solamente está compuesto por agua. Es químico porque se puede definir a través de sus variables P, T y B. En general todos los sistemas que vamos a analizar en esta parte van a ser químicos. Y nos falta definir si es homogéneo o heterogéneo. Eso todavía no lo sabemos porque no sabemos si el agua está en fase líquida, está en fase gaseosa, está en fase de vapor húmedo y para que sea homogéneo tiene que estar siempre todo en la misma fase. Entonces, como no lo sabemos aún, lo dejamos por definir y lo vamos a ver más adelante. Los límites son reales porque son el sistema, o sea, se refiere al recipiente rígido, está compuesto por algo real. Son rígidos por definición, es fijo porque no tiene movimiento con respecto a ningún punto ni coordenada ni ninguna parte del límite se encuentra en movimiento. Y es diatérmano, esto quiere decir que permite la entrada de energía o calor o salida. En el caso de que no fuera diatérmano sería adiabático, es lo contrario, pero acá estamos en presencia de un sistema diatérmano. Y para definir la transformación decimos que la misma es abierta porque va de un punto a otro. No es que describe un ciclo, sino que va de un estado inicial a uno final. Es ideal porque la definimos a través de sucesivos puntos de equilibrio, es decir, que es una transformación cuasistática, que es una idealización. Y es isocórica porque es a volumen constante. Bueno, en el punto A lo que nos pide es sacar la presión inicial en bar y el título si es que corresponde. Para calcular lo que nos pide debemos averiguar cuál es la fase del estado inicial. Para ello lo que debemos hacer es hacer una corroboración de, en este caso, el volumen específico. El volumen específico se define como el volumen total sobre la masa. De esta manera, lo que vamos a hacer es calcular el volumen específico, que vemos que está indicado con B, no con B1 ni B2, porque como tenemos un volumen constante, el volumen específico se mantiene. Como tenemos volumen siempre igual y masa siempre igual, el volumen específico va a ser constante durante toda la transformación. Entonces lo llamamos como B. No hace falta que diferenciemos entre B1 y B2. Una vez que lo calculamos, que nos da 1,984 metros cúbicos sobre kilogramos, lo que vamos a hacer es compararlo con el volumen específico del líquido a la presión y temperatura indicadas y el volumen específico del gas a la presión y temperatura que tengamos y ver si está entre medio de esos dos valores, vamos a estar en presencia de vapor húmedo. Si estamos por debajo del volumen específico del líquido, vamos a estar como líquido comprimido y si estamos por encima,
como vapor saturado. Si entramos en la tabla 12, como está en la figura, podemos ver que se ingresa con temperatura. Recuerden que para líquido, o sea, para el estado de saturación contamos con la tabla 12 y A13. Una se ingresa con presión, otra con temperatura. Se pueden usar las dos, pero es más cómodo usar esta, ya que es el dato que tenemos. Entramos para la temperatura de 70 grados, vemos los dos valores y comprobamos que nuestro volumen se encuentra entre medio. Por lo tanto, comprobamos que estamos ante vapor húmedo. Eso quiere decir que ya podemos definir lo que nos había quedado pendiente de si el sistema era homogéneo o heterogéneo. Definimos que es heterogéneo en este caso. Una vez que ya sabemos esto, nos pide que calculemos la presión. Entonces, sabiendo que estamos en fase de vapor húmedo, o sea, que estamos en saturación, podemos decir que la presión inicial va a ser igual a la presión de saturación para 70 grados. Hacemos lectura directa de la tabla. Y para calcular la calidad o el título, en este caso sí correspondería por la fase, así que lo que hacemos es utilizar la fórmula que vienen usando en el ejercicio 1, que también la vieron en teoría. Reemplazamos los valores y calculamos el título o calidad, que en este caso nos da 0,393. Vamos con el punto B, donde nos pide la temperatura final en grados Celsius y el título si es que corresponde. Para empezar, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos al principio del inciso A, que es corroborar en qué fase estamos. Para eso, lo que vamos a agarrar es, vamos a ir a la tabla A3 en este caso, porque contamos con la presión 2, que es igual a 1 bar, y vamos a corroborar si el volumen específico que nosotros tenemos es mayor que el volumen específico del gas, está entre el del líquido y el gas o es menor que el del líquido. Entonces ahí vamos a poder ver en qué estado o en qué fase nos encontramos. Podemos ver que el volumen específico del gas es 1,694 metros cúbicos sobre kilogramos, por lo que en este caso va a ser nuestro volumen mayor. Entonces, para el estado final podemos decir que estamos frente a vapor sobrecalentado. Pasamos de tener vapor húmedo a vapor sobrecalentado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tabla A14, que es la tabla de vapor sobrecalentado. En esa tabla lo que vamos a hacer es obtener la temperatura 2 basándonos en los datos que tenemos, que son la presión igual a 1 bar, y el volumen igual a 1,984 metros cúbicos sobre kilogramos. Además, lo que podemos concluir o decir es que en este caso no corresponde calcular la calidad porque estamos en vapor sobrecalentado. Si ustedes ven en la tabla 14 van a poder buscar las distintas presiones, van a ver que está la de 1 bar, sale, y si bajan por la columna de los volúmenes pueden ver que podemos encontrar el volumen que nosotros tenemos. En este caso hacen una lectura directa de la temperatura que sería 160 grados Celsius. Si no estuviera el volumen tal cual lo tenemos nosotros, lo que tenemos que hacer es interpolar. Por último, en este ejercicio lo que vamos a hacer es representar la transformación en un diagrama TV. En este caso vamos a trazar nuestros ejes, el de temperatura y el de volumen. Vamos a trazar la campana, donde vamos a separar la zona de líquido comprimido, la de vapor húmedo y la de vapor sobrecalentado. Y en este caso vamos a trazar por lo menos dos isobaras, donde tenemos la presión inicial y la presión final. Para hacer nuestro dibujo lo que vamos a hacer es ubicar el punto inicial, donde estamos dentro de la campana, y vamos a subir con una flecha hasta el estado 2, donde lo hacemos de manera vertical, que indica volumen constante en este diagrama, y llegamos hasta el punto 2, en donde ya estamos en la zona de vapor sobrecalentado y el sobre la isobara de 1 bar. Este sería el esquema. En la materia todos los esquemas que vamos a hacer son representativos, pero no siguen una proporcionalidad en los ejes, ni mucho menos, pero la idea es que lo podamos hacer para darle un cierre al ejercicio y podamos terminar de entenderlo.
Bueno, vamos con el ejercicio número 3. En este caso tenemos un dispositivo cilindro-émbolo con un volumen de 23,5 litros que contiene 122,6 gramos de R134A a 140 kilopascales. Este lo define como el estado 1. El émbolo se traba y pierde calor hasta que alcanza el estado de vapor saturado seco. Nos define que ahí estamos en el estado 2. A continuación, el émbolo se destraba y continúa perdiendo calor a presión constante hasta que el volumen es de 5 litros. Estado 3. O sea, tenemos dos transformaciones que pasan por tres estados. Nos pide que determinemos la temperatura inicial del sistema en grados Celsius, la presión en el estado 2 en bar, la temperatura en grados Celsius y el título en el estado 3, el volumen de vapor y líquido en el estado 3 en litros y que representaremos gráficamente en los diagramas TB y PIB los procesos. Bueno, primero que nada vamos a hacer un croquis para comprender el problema y definir también sistema, límite y transformación. El croquis es el que está a continuación, se definen los tres estados. En el primero tenemos una presión y un volumen 1 indicados. En el segundo estado, donde dice que el émbolo se traba y el sistema pierde calor hasta llegar a vapor saturado seco, tenemos esa situación en donde el volumen 2 es igual al volumen 1, ya que el émbolo estuvo trabado. Y por último tenemos el estado 3, en donde indica que se destraban los émbolos y continúa perdiendo calor hasta, a presión constante hasta llegar a un volumen total de 5 litros. Yo puse los datos ahí para tenerlos a mano, les recomiendo que también los pongan en la hoja para poder leerlos rápidamente después en la resolución. Y vamos con la descripción de sistema, límite y transformación. En este caso, el sistema es real, cerrado, monocomponente y químico. Es similar a lo que vimos en el ejercicio anterior y también nos faltaría definir si es homogéneo o es heterogéneo. En este caso yo lo dejé puesto, pero bueno, más adelante lo vamos a poder definir y lo van a poder analizar. El límite es real. Tenemos acá un cilindro émbolo, que tenemos una parte fija, que es el cilindro, y una parte móvil, que es el émbolo. Se puede decir también que es rígido, haciendo también referencia al cilindro, y elástico o móvil hace referencia a lo que es el cambio de volumen, así que se puede decir que es fijo móvil o que es elástico, o sea, todo hace referencia al cambio de volumen. Y en este caso también es diatermano porque el problema define que pierde calor, o sea que está pasando energía a través de sus límites. Y para el caso de la transformación tenemos dos transformaciones. Tenemos la transformación del estado 1 al estado 2, que es una transformación ideal, es abierta y es isocórica a volumen constante. Y tenemos la transformación del estado 2 hasta el estado 3, donde también es ideal y abierta, pero en este caso es isobárica, o sea, a presión constante. En el punto A nos pide calcular la temperatura inicial del sistema en grados Celsius. Comenzamos calculando el volumen específico 1 del estado 1, que lo vamos a calcular como el volumen total sobre la masa. Esos dos datos están entre los que definidos por la consigna, así que bueno, lo podemos calcular y obtenemos ese valor. Luego vamos a agarrar y vamos a verificar en qué estado nos encontramos. Recuerden que en este caso estamos trabajando con el refrigerante 134A, no con agua, por lo tanto tenemos que ir a las tablas de esta sustancia y no usarlas de agua. En este caso la tabla de saturación es la A17. En esta tabla vamos a poder entrar con la presión y vamos a poder leer el volumen específico del líquido y del gas a esa presión y vamos a poder corroborar en qué estado nos encontramos. Si ustedes lo hacen, van a poder ver que en este caso el volumen específico del gas es menor que el volumen específico que nosotros calculamos para el estado 1. Por lo tanto, podemos decir que estamos en presencia de vapor sobrecalentado en esta ocasión. En este caso estaríamos en un sistema homogéneo. Van a ver más adelante cómo eso puede ir variando o no, pero bueno, en este caso es un sistema homogéneo para empezar. Como estamos en vapor sobrecalentado, lo que tenemos que hacer es ir a la tabla A18. Ingresamos con la presión que tenemos como dato, que es 1,4 bar, y vamos a buscar el volumen específico que nosotros tenemos para hacer una lectura de la temperatura.
similar a lo que hicimos en el último inciso del ejercicio anterior. ¿Qué pasa? ¿Qué complejidad hay en este caso? Cuando encontramos la presión de 1,4 bar, cuando encontramos esa tablita con esa presión, vemos que no está el valor exacto de nuestro volumen. Entonces lo que tenemos que hacer es interpolar. En este caso recuerden que tenemos que utilizar la fórmula que ya vimos en la teoría y debemos interpolar entre los valores más cercanos, que son los que están remarcados en la imagen. Podemos verificar que nuestra temperatura tiene que estar entre 60 y 70 grados. Si nos diera un valor por fuera de ese rango, más chico que 60 o más grande que 70, ya podemos corroborar que hemos cometido un error, por lo que tendríamos que volver a repasar los cálculos. Si ustedes reemplazan en la ecuación que está indicada ahí, que es la misma que han visto en la teoría y en el ejercicio 1, vamos a poder calcular la temperatura en el estado 1, que es 62,4 grados Celsius. Como les dije, se corrobora que estará en ese rango. En el inciso B vamos a calcular la presión en el estado 2 en bar. En este caso sabemos que la sustancia se encuentra en estado de vapor saturado seco, es decir, que la calidad es igual a 1. Y también sabemos que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 porque se mantiene volumen constante, es una transformación isocórica. Teniendo esto en cuenta, vamos a ir a las tablas de vapor saturado seco, que pueden ser la A17 y la A16, pero nos va a ser más cómoda la A17, para buscar el valor de la presión de saturación para el cual el volumen específico del gas sea igual al volumen específico 2, o sea, al volumen que hemos calculado en el inciso 1 y que se mantiene constante. En este caso, lo que hacemos es buscar en la columna de B sub G a ver si encontramos el valor que salga tal cual lo tenemos calculado. Podemos ver que está muy similar. Nosotros tenemos que buscar 0,19168 y sale 0,1917. Por lo tanto, podemos asumir esa diferencia y hacer una aproximación y hacer una lectura directa para ahorrarnos interpolar por una diferencia tan pequeñita. Ese criterio ustedes lo pueden ir adoptando. En este caso vamos a leer que la presión va a ser igual a 1 bar, o sea que la presión 2 es igual a 1 bar. ¿Qué pasa si en esta tabla no hubiera estado así tan similar? Podemos ir a la tabla 16 y hacerlo de la misma manera. Yo acá les puse la 17, que es la imagen que les va a venir mejor, pero si hubieran empezado por la 16, pueden buscar y si no está el valor interpolar o venirse a la 17 y ver si lo encuentran por aproximación. Pero es simplemente ese proceso. En el inciso C vamos a calcular la temperatura en grados Celsius y el título en el estado 3, si es que corresponde. En el estado 3 nos dice que el émbolo se destraba y continúa perdiendo calor a presión constante hasta que el volumen es de 5 litros. Como en el estado 2 teníamos vapor saturado seco y se siguió quitando calor, podemos suponer que parte de este vapor va a pasar a fase líquida y que vamos a tener vapor húmedo. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer es comprobarlo. Vamos a calcular el volumen específico 3 como el volumen 3 de 5 litros dividido la masa y vamos a obtener nuestro valor, que es 0,04078 metros cúbicos sobre kilogramos. Volvemos a la tabla 17 de la imagen anterior y vamos a ver que para la presión de 1 bar, que es la que tenemos constante desde el estado 2 hasta el estado 3, el volumen específico 3 se encuentra entre los valores del volumen específico del líquido y el volumen específico del gas a esa presión y temperatura. Por lo tanto, en este estado comprobamos que tenemos vapor húmedo. De la misma tabla, lo que vamos a hacer es leer entonces de manera directa la temperatura 3, que va a ser igual a la temperatura de saturación para la presión de 1 bar. En este caso es menos 26,43 grados Celsius. Y para sacar la calidad vamos a utilizar la fórmula que ya venimos utilizando con anterioridad, que tenemos a continuación y obtenemos el valor. En el inciso D nos pide calcular el volumen de vapor y de líquido en el estado 3 en litros. O sea, es decir, cuánto volumen tenemos en cada una de las fases en este estado. Nosotros sabemos que la calidad es igual a la masa de vapor sobre la masa total. En el estado 3 podemos decir que X3 es igual a la masa de vapor en este estado sobre la masa total.
Entonces, si despejamos y reemplazamos el valor de m que tenemos en los datos del problema, obtenemos lo siguiente, que va a ser la masa de vapor. Vamos a obtener el valor de 25,96 gramos. Para sacar el volumen de vapor, lo que hacemos es multiplicar este valor de la masa de vapor de 25,96 gramos por B sub G que sacamos de las tablas. ¿De qué tablas? De la tabla A17 que hemos venido usando. En este caso obtenemos el valor de 4,97 litros, o sea que nosotros sabemos que en nuestro volumen total 4,97 litros van a ser de vapor. Como conocemos el número del volumen total, que son 5 litros, por diferencia nosotros podemos decir cuánto va a ser en fase líquida y sacar el volumen del líquido, que en este caso es 0,03 litros. Esta es una manera fácil de sacar el volumen del líquido por diferencia, pero no es la única manera de llegar a este resultado. Podemos hacer un paso similar a lo que hemos hecho en la parte del volumen de vapor. Si ustedes quieren, lo pueden hacer y pueden corroborar este resultado. Por último, nos pide que representemos gráficamente en los diagramas TB y PB los procesos. En este caso vamos a hacer los dos diagramas y vamos a representar tanto la transformación 1 como la 2, o sea, el proceso que va de 1 a 2 como el que va de 2 a 3. Tenemos en ambos casos, primero tenemos una transformación isocórica y luego una transformación isobárica en donde vamos desde el punto de vapor saturado seco a un punto intermedio en nuestra campana. Revisen los gráficos, háganlo ustedes, tracen las isotermas y las isobaras en los casos que corresponda y cualquier duda lo vemos en la consulta. Bueno, vamos con el problema 4, que en este caso está planteado para que lo hagan solos. En este caso, este ejercicio va a estar subido en el aula abierta en forma de cuestionario para que ustedes puedan resolverlo y completarlo. Va a tener una fecha de entrega que va a estar informada también en el aula virtual. Bueno, en este caso tenemos un dispositivo cilindro émbolo que contiene 50 litros de agua líquida a 40 grados Celsius y 200 kilopascales. Se transfiere calor a presión constante hasta que el agua se evapora totalmente. Determine la masa del agua en kilogramos, la temperatura final en grados Celsius y represente gráficamente el proceso en un diagrama TB. Igualmente les voy a dejar una guía para que ustedes tengan algunos puntos en cuenta para resolverlo. Primero que nada, les pido que hagan un croquis y definan sistema, límite y transformación para ubicarse, más allá que el cuestionario lo pida o no, nos va a ayudar a comprender bastante bien el problema. Después, analicen el enunciado y vean que describe la fase del estado final. Dice que se transfiere calor hasta que el agua se evapora totalmente. O sea que estamos con un estado final definido. Lo que debemos hacer antes que nada es deducir la fase del estado inicial, como hemos hecho, por ejemplo, en la primera parte del ejercicio 2. Lo que ustedes van a ver es que cuando vayan a leer la presión de saturación a la temperatura indicada, van a ver que la presión que nosotros tenemos como dato del estado 1 es mayor que la presión de saturación a la temperatura inicial. Por lo tanto, vamos a tener líquido comprimido. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos tablas de líquido comprimido, pero cuando vamos a la tabla 15 y buscamos la presión 2 de 2 bar, vamos a ver que no tenemos la temperatura de 40 grados, o sea, esos datos no salen. Es como que la tabla termina antes de llegar a estos valores. Entonces lo que vamos a hacer es una aproximación. ¿Qué quiere decir esto? Que como en la fase líquida vemos que a grandes variaciones de presión corresponden pequeñas variaciones de volumen específico, de hecho son prácticamente despreciables, podemos tomar para el volumen específico 1 el volumen específico del líquido en el sistema, es decir, el valor de B sub F para líquido saturado para esa temperatura. O sea, vamos a la tabla de saturación, buscamos los 40 grados Celsius y vamos a tomar que el volumen específico 1 va a ser igual a B sub F en esa temperatura.
Esto, si bien es una aproximación, es válida y podemos realizarla por lo que dije anteriormente, que en la fase líquida tenemos pequeñas variaciones de volumen a grandes variaciones de presión. Bueno, muchas gracias y espero que puedan resolver el ejercicio y cualquier duda lo vemos en consulta.